¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche. Video para la sección 3 en la misma. Para los amigos que siguen el canal, no es necesaria la explicación, pero quizás algún amigo nuevo que se viene acercando al canal necesita saber que es una unidad, una herramienta de iguales características que las otras dos, con 3 marcas distintas. Por eso, 3 en la misma. 3 marcas, una unidad. Lo que estamos viendo hace aproximadamente un minuto son 3 pinzas de 2 posiciones, de 8 pulgadas, de distintas marcas, obviamente. En este caso tenemos la más antigua, de la cual tengo poca información, es de la marca 5 de Industria Nacional, Industria Argentina. Los amigos que por ahí conocen un poco más de la historia de esta marca pueden dejar acá en los comentarios, así formaría parte esa información del video definitivo de esta marca. La verdad la tengo hace bastante tiempo, la tengo hace varios años. Es una unidad que se le puede imprimir torque, ha trabajado bastante, ha trabajado mucho en lo que es mecánica. Sigue conservando su dentado, sigue conservando su parte plana en la mandíbula perfectamente bien. Segmento de corte que siempre evité utilizarlo, pero funciona a la perfección, la guillotina. Después de una anatomía bastante cómoda, una herramienta rústica pero fiel a su época. Una de mis queridas herramientas, se podría decir, o un clásico que estoy acostumbrado a tener. Después tenemos la segunda unidad de la marca Raselli. Cabe destacar que esta unidad la tengo gracias al amigo Maxi de MHC Tools. Yo verdaderamente no me he podido encontrar, no he encontrado unidades de pinza de 2 posiciones de la marca Raselli. Si bien obviamente sabía que existían, las conocía, alguna que otra vez he hecho toma de contacto con la herramienta, pero no tenía una unidad propia como para hacer una descripción, ¿no? Como cuento siempre, esta marca me acompañó a lo largo del industrial. Es una marca, obviamente, industria nacional, pero bueno, que arrancó siendo buena, arrancó siendo muy buena. Y bueno, sus últimos tiempos, verdaderamente, las herramientas se partían solas. He contado muchas veces las anécdotas con herramientas que se me han roto ante la presencia de una tarea básica y se ha estallado la estría, por ejemplo, en las llaves. Bueno, esta data de los 70 por detalles de anatomía, detalles de calidad, de terminación. También una herramienta bastante básica, con un buen perno pivote endurecido, que no permite que se zafe, dado que estas pinzas, si bien la tendencia es usarla en la segunda posición, ya eso creo que todos los amigos concuerdan, a veces, no vale la pena a veces, se podría utilizar tranquilamente en la primera posición, pero ahí corremos algún riesgo de que zafe, pum, se deslice hacia la segunda posición y quede obviamente inutilizada en su primera posición. Pero es un factor común que se arrastra, se traslada hasta unidades de esta época. Este es un 3 en la misma vintage, de un clásico de las herramientas, un clásico de todos los talleres, un clásico que no falta en caja de herramientas, no falta en talleres, no falta en obra. La pinza de 2 posiciones de 8 pulgadas, Raselli, la verdad, una línea espectacular. La pinza la he estado utilizando, cómoda, no piden aislación, es el factor común de estas unidades. Trabaja bien, tiene una mandíbula dentada curva, su guillotina y su mandíbula plana, con un muy buen ajuste al momento de imprimir torque.
En el tercer lugar, y al azar, no por nada, tenemos un clásico, una de las más lindas, de las más queridas y las más usadas. Una de las más usadas, una de las más queridas de la línea Inafor, por eso, bueno, el estado de la misma. Esta es una unidad que de estas tres es la más pesada, la que más se nota el ajuste, trabaja muy bien, la verdad, una muy linda unidad, pero bueno, les tiene que gustar las herramientas retro, como le llaman, las herramientas vintage. Verdaderamente puede trabajar a la par de cualquier pinza de estas características actuales, ¿no? Pero bueno, nada, tiene la misma configuración que las anteriores, quizás el área dentada en las otras es más redonda, en esta es más cuadrada. Quisieron innovar y lo lograron. Lograron dar una anatomía distinta y créanme que era un clásico. La pinza Inafor tipo Ford era un clásico. La verdad, muy contento de haber podido trabajar con estas. Pero bueno, Inafor como siempre, pioneros, innovadores, que esta no entraría en el 3 en la misma porque es la misma que esta, pero con un código distinto, un código de producto, un código de herramienta distinto, dado que una de sus caras, una de sus mandíbulas, es completamente plana, ya un poco vaticinando lo que se venía con el paso del tiempo y salvando las distancias, no salgan a matarme en los comentarios. La línea Nipex, que es una francesa Pico del Oro, todo en lo mismo. Bueno, acá tenemos prácticamente la misma combinación. Tenemos un lado plano, una cara plana y la otra una cara dentada, como para agarrar muy bien en tuercas, bujes, cosas de bronce que por ahí no queremos lastimar, o al menos no queremos lastimar tanto. La herramienta va muy bien. Los amigos observadores notarán que quizás pueda imitar la cola de pez de alguna llave francesa, de alguna llave ajustable, como por ejemplo la 31, ¿la 31 era? O la 30 o la 31 de Baco, o la Gedore. Me parece que les tiré el código de la Gedore, pero bueno, sepan disculpar el error, no tengo esa unidad de Baco, la he visto, la he utilizado, pero sí tengo de Gedore. Así que bueno, gente, quería dejarles este 3 en la misma. 3 en la misma, un clásico del canal y un clásico de las herramientas. Creo que no hay, esta y la llave francesa, creo que son las herramientas más queridas por la gran mayoría de los amigos del canal y, por qué no, de cualquier técnico, cualquier mecánico, cualquier persona que trabaja con herramientas. Les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vemos esta noche en otra charlita desde el taller. Así que bueno, seguramente me van a preguntar cómo las ordenaría. Bueno, está difícil. Saben que tengo mucha afinidad con la marca Inafor, con la marca Irracelli. Bueno, Inafor me parece que es la pinza de dos posiciones por excelencia, así que la pondríamos en primer lugar. En segundo lugar, quizás en este caso por tiempo de uso, durabilidad y confiabilidad por sobre todas las cosas. Fíjense que estoy apretando de verdad y no zafa. Estamos hablando de una pinza del año 60. Como les dije antes, si tienen información sobre esta marca, les pido por favor déjenla en los comentarios. Hay un amigo en un video que yo hablaba de la industria nacional y decía: ¿cuántos de ustedes pueden decir yo estoy trabajando con una marca que se llama 5 con una pinza de dos posiciones? Bueno, hay un amigo que aparentemente sí y la heredó de su abuelo, lo leí el comentario. Así que bueno, te felicito, amigo, estás trabajando con una muy buena unidad y quedaría compuesto de esta manera: Inafor, 5 y Irracelli. Este para mí es el podio
el podio de las pinzas de 2 posiciones de este 3 en la misma, ¿por qué no? Vintage. Les mando un saludo.